todo siendo almeriense de ahí, de la otra punta de España, pues cada vez más gallego, porque no paro de decirlo, porque es que cada día lo siento más, esa la cantidad de gente que me está apoyando de esta tierra, pues creo que es digno de alabar y que me tiene sorprendido y me encuentro contentísimo. Así que daros las gracias a todos por venir, dar las gracias a todos los amigos que tengo aquí acompañándome y que están trabajando desinteresadamente para que pues este piloto pues pueda competir y pueda llevar a cabo pues ese sueño que tengo de triunfar en la Isla de Man, que al final pues es una cosa personal, es un sueño mío, como cada uno tenemos el nuestro, y ojalá a todos nosotros tuviéramos la suerte de que hubiese un grupo de personas que nos apoyaran y trabajaran mano y codo con codo para poder conseguirlo. Así que, como podéis comprender, estoy en una nube teniendo a esta gente a mi alrededor y quiero que sepáis que estoy muy agradecido y que creo que merece la pena darle las gracias a todos ellos. Es un sueño, es un hombre y una moto, es Antonio, es Maeso, es el nuestro. Yeah. Con 14 comenzó su carrera deportiva, Maeso Contreras. Un poco a gente que, como Antonio, que tiene un eslogan que me encanta y por eso no duden en llamarle Tengo un sueño. Todos tenemos un sueño en la vida, o tenemos muchos. Y hoy en día que hay tantas pesadillas, pues me parecía muy acertado, en esta ocasión más que nunca, apoyar a un pedazo de tío como este. Tengo un sueño, con esa frase me quedé. Algo que con el tiempo agradecería. Ser técnico y piloto realmente vale lo doble. Es el fruto del sudor cuando el bolsillo está pobre y no hay patrocinador que permita que yo ruede. Está clara en esta historia que el que lucha sí que puede alcanzar la cima. Y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso. Rafa, bien, ven, no tengas miedo, ¿no? No le gustan las cámaras ni nada de eso. Bueno, es campeón gallego de Superbike del año 2010, está aquí también para apoyar el proyecto, para echar una mano con la historia esta, ¿vale? Y con los eventos que hacemos por aquí. Gracias, un aplauso para él también. Le gusta la acción, esto no es competición, sí pasión, sentir el motor como si fuera su propio corazón. Taquicardia al corte y emoción, sin perder el norte gas, dale duro campeón. Antonio Maeso quedó dicho en oro, vale su peso tras MPH Man. Este su regreso, en el 2012 vuelve para hacer historia, luchando por la victoria de ver su nombre en la gloria, el tuyo y el mío en su bandera. En la meta este año, cuánta gente a ti te espera, desde Almería pasando por tierras gallegas, moviendo mareas de aficionados que te admiran y respetan, reponiendo fuerzas para volar sobre dos ruedas, para rodar sobre este asfalto en esta nueva entrega en la cual te entregas una vez más en cuerpo y alma. Oh yeah, oh yeah. Es un sueño, es un hombre y una moto, es Antonio, es Maeso, es el nuestro. De levar a Antonio Maeso, bueno, a cumplir este soño que ha corrido o TT, tanto para él como para moitos de nós.
Juventud, adrenalina y un olor a goma y gasolina, aliado con valentía y garra hasta hoy en día. Lo que era un sueño acabó siendo su vida, aunque sponsors y la suerte a veces no sonrían. Honda 125, campeón de Andalucía, el comienzo de un extenso palmarés. Mientras crecía aprendió mecánica en momentos de capa caída, algo que con el tiempo agradecería. Ser técnico y piloto realmente vale lo doble, es el fruto del sudor cuando el bolsillo está pobre y no hay patrocinador que permita que yo ruede. Está clara en esta historia que el que lucha sí que puede alcanzar la cima, y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Le gusta la acción, esto no es competición, sí pasión, sentir el motor como si fuera su propio corazón. Taquicardia al corte y emoción. Es un sueño, es un hombre y una moto, es Antonio, es Maeso, es el nuestro. Yeah. Uno de los motivos que yo quise hacer fue que esto se hiciera en mi pueblo. Para mí es una cosa que me llena. Y bueno, nos dejó una huella a todos y tengo el orgullo de tener sus motos de aquí a la hora de otro amigo. Un aplauso para Juan Manuel. Y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Le gusta la acción, esto no es competición, sí pasión, sentir el motor como si fuera su propio corazón. Taquicardia al corte y emoción, sin perder el norte gas, dale duro campeón. Antonio Maeso quedó dicho en oro, vale su peso tras MPH Man. Este su regreso en el 2012, vuelve para hacer historia, luchando por la victoria de ver su nombre en la gloria, el tuyo y el mío en su bandera. En la meta este año, cuánta gente a ti te espera, desde Almería pasando por tierras gallegas, moviendo mareas de aficionados que te admiran y respetan, reponiendo fuerzas para volar sobre dos ruedas, para rodar sobre este asfalto en esta nueva entrega en la cual te entregas una vez más en cuerpo y alma, corriendo como tú ya sabes en la llama. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el... Gracias José Manuel por estar conmigo en el TT de la Isla de Man 2012. Juntos lo conseguiremos, lo que sea, pero juntos. Llegaremos a buen puerto. ¿Dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. ¿Quién es él? Buen resultado, ha sido un buen fin de semana, sobre todo por la gran acogida de los gallegos, de todos los aficionados, de mis amigos que tengo aquí que han colaborado en el proyecto Maeso TT 2012.es. Así que aquí en el aeropuerto de Santiago mando a todo el mundo un saludo, un abrazo, y ya el próximo episodio será en la Isla de Man en junio en 2012. Así que allí nos vemos. Primera planta, first floor.